observadores para servir y proteger los datos personales. Bienvenidos. Buenos días a todos, como siempre de nuevo estamos con el programa Los Observadores y como siempre nuestro querido Lucho da el saludo de inicio. Dele, Lucho. Muy buenos días, queridos amigas, amigos, a esta nueva edición de Los Observadores. Nosotros somos quienes observamos el desarrollo de las tecnologías emergentes y sobre todo nos encargamos de tratar de entender, transmitirlas y repensarlas a la luz de las ciencias sociales. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo en un especial de derechos de autor en el siglo XXI y en la cuarta revolución industrial. Gonzalo, ¿qué te parece? Nuestro invitado de hoy es de lujo. Me permito presentarlo rápidamente. Es Federico Duret, alias Kiko, para todos los amigos. Kiko, les cuento que Kiko es un especialista en propiedad intelectual. Sobre todo lo que es derechos de autor. Él es además el director de UniArtes, Sociedad Colectiva. También Kiko, curiosamente, además de su labor de abogado y también de su ejercicio en las nuevas tecnologías, no solamente en derechos de autor y propiedad intelectual, él también es músico, ¿sí? Músico, guitarrista. Entonces, bienvenido, Federico. Preséntate a nuestra querida audiencia. Pero preséntate cantando. No, por favor. La audiencia, nadie quiere eso tan temprano. Nada, muchísimas gracias, querido Lucho, Gonzalo, nada, muchas gracias por la invitación. Sí, nada, yo soy Kiko Duret, así es, todos me llaman Kiko. Y nada, como dices eso, soy director general de una sociedad de gestión colectiva de autores y artistas audiovisuales. También, bueno, soy miembro suplente, vocal suplente del Consejo Directivo de la Academia de Cine y consultor externo en entretenimiento y nuevas tecnologías en Puente y Asociados, estudio jurídico. Y bueno, también, aunque ahora las tengo ahí casi colgadas en la pared de adorno, también he padecido de músico, al igual que Lucho. Así que nada, muy contento de estar aquí y sobre todo eso, para tocar un tema bien interesante, ¿no? Que es, pues bueno, todos los nuevos desafíos, que no son pocos, a los que se enfrenta el derecho de autor en la cuarta revolución industrial. Excelente. Y a propósito de esto, Federico, o te dicen Kiko, ¿verdad? Kiko, por favor, sí, directo. ¿No te molestan con doña Clorinda o don Ramón? Muchísimo. Y es una lástima porque, claro, en España Kiko, pues bueno, era el futbolista del Atlético de Madrid, o sea, digamos que tenía un componente más cool. Claro, ya cuando he venido aquí y el Uber siempre, o sea, cada Uber que me subo me mira y Kiko. Y sonríe, ¿no? Y yo digo, sí, el del Chavo, sí. Entonces, bueno, es una faena, pero toca así. Bien, entonces digamos que estás mal confundido. Preferirías que te confundan con el futbolista y no con el comediante. No, ya me he acostumbrado, está bien. Bien, comencemos con una primera pregunta que es sumamente interesante a propósito de esto de los derechos online, ¿no? Aquí hay una primera queja y es que para proteger una marca, proteger música, que tú eres músico, proteger cualquier actividad personal, hay un tema enorme de trámites, ¿no? Sí, yo tengo una estudiante que me decía que le entregaron la propiedad de su marca después de un año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pones una empresa? ¿Cómo garantizas tus derechos si te entregan después de un año? O sea, es que es surrealista. ¿Cómo reclamas tus derechos? Y aquí volvemos a la pregunta de fondo, ¿no? ¿Cómo proteger nuestros derechos online, pero también cómo reclamarlos? Sí, a ver, es una muy buena pregunta. Claro, aquí realmente no hay que confundir el tema marcas y demás con derecho de autor, porque obviamente sí, para protección de todos aquellos derechos de propiedad industrial, pues eso, marcas, patentes, etcétera, sí requiere una tramitología y un registro, ¿no? En el caso del derecho de autor, claro, a veces esto lo hace incluso más complejo, porque se supone que ya nace con el mero hecho de la creación, o sea, desde el momento en que tú compones y grabas una canción o desde el momento en que tú exteriorizas esa obra, tú ya tienes todos esos derechos. Claro, cosa bien distinta es que a veces conviene registrar pues para lograr algún tipo de protección adicional, ¿no? Que en ese sentido hay muchos mecanismos alternativos. O sea, normalmente uno se queda con, bueno, voy a registrar esto en el Senadi, ¿no? Voy a hacer el típico registro de obra en el Senadi, pero bueno,
También existen plataformas de registro que de hecho tienen alcance internacional, como por ejemplo Safe Creative, ¿no? Que también son recomendables y que eso también pues, te da fe de que tú eres el titular de esos derechos. Y claro, de ahí con respecto a cómo reclamar y demás, pues bueno, ahí está un poco el desafío, ¿no? En el entorno digital, porque claro, uno tiene que tener bien claro antes de, digamos, publicar y difundir sus obras, dónde las está publicando, dónde las está difundiendo, porque muchas veces la gente no lee, por ejemplo, las condiciones, ¿no? Los términos y condiciones de uso de las diferentes plataformas digitales. Uno publica cosas en Instagram sin saber muy bien qué tipo de derechos no exclusivos le está dando a Instagram, o publica cosas en Facebook sin saber muy bien qué tipo de derechos no exclusivos también le está dando a Facebook, con lo cual esto siempre es muy importante, revisar todo este tipo de condiciones y términos de uso. Bueno, y a propósito de esto, ¿cuáles son los derechos que tenemos de la educación digital? ¿Y qué es esto de los usos justos, además? A ver, claro, esto de los usos justos, realmente dentro del derecho de autor se podría decir que hay dos bandos, hay dos grandes bandos enfrentados. Bueno, hay más, pero realmente desde un punto de vista de la tradición legal tenemos las legislaciones de copyright y tenemos el sistema continental de derecho de autor, ¿no? El droit d'auteur, que es el que viene de Francia. Entonces, claro, el copyright no deja de ser un sistema un poco más mercantilista, ¿no? Y más orientado en el producto, ¿no? Por eso se llama así, derecho de copia, copyright, ¿no? Entonces, en estos sistemas de copyright existe la doctrina del fair use, que es yo puedo hacer una serie de actos, ¿no? De utilizaciones de obras, de libros y demás, que siempre y cuando no afecten a la normal explotación de la obra, ni perjudiquen ni causan, pues eso, perjuicios a los intereses legítimos de los autores, yo puedo utilizar esas obras, ¿no? En ámbitos privados, por ejemplo. Ahí es donde entra esa doctrina del uso justo. ¿Qué ocurre? Que en los sistemas continentales, que son los que hay en Europa y aquí también en América Latina, no existe esa doctrina del uso justo realmente. Así esté en la decisión andina, te hable del uso justo, y de hecho el propio Código Ingenios tiene un artículo con respecto al uso justo, ¿no? Al fair use. Aquí lo que aplica es el sistema de límites, que es, hay determinados casos en los que tú no tienes que pedir autorización o al autor o a los titulares, ¿no? Editorial, discográficas, quien sea, para, por ejemplo, pues eso, temas de educación en instituciones públicas, derechos de cita, y demás, ¿no? Hay una serie de límites en los que se pueden utilizar, pero claro, realmente estos dos sistemas chocan, ¿no? Porque en un caso hay ese fair use en el que tú puedes hacer todo este tipo de utilizaciones y sin embargo en los sistemas continentales hay estos límites que varían de legislación en legislación, es decir, existen legislaciones en las que, por ejemplo, no hay la parodia. O sea, aquí en Ecuador tú sí puedes hacer parodia, ¿no? Tú puedes hacer una transformación de una obra con tintes humorísticos, pero por ejemplo en Colombia no hay parodia. Entonces, claro, esto es un problema porque estamos hablando de que todo este amalgama de explotación a nivel internacional, ¿no? Porque Internet evidentemente no entiende de fronteras, habrá legislaciones en las que sí puedo hacer una serie de cosas, pero en otros países no, con lo cual esto es uno de los principales desafíos, en primer lugar, ¿no? Que es la territorialidad que obviamente se ha visto sobrepasada. Entonces, claro, ¿esto cómo se arregla? Armonizando. O sea, yo creo que las legislaciones en materia de derecho de autor cada vez tienen que ser más parecidas entre ellas. Esto en Europa más o menos se está consiguiendo y ahora mucho más con la nueva directiva de derecho de autor en el entorno digital, pero claro, a nivel América Latina pues todavía no, porque hay países con legislaciones más avanzadas y luego hay países como Bolivia que tienen una ley del 92 que bueno, pues plantea soluciones analógicas en un contexto digital. Bien, Lucho, resulta que con el fantástico e interesantísimo tema, porque es un tema que da mucho por discutir, me adelanté a la entrevista sin pasar por la sección, así que entro a la sección primera de nuestro programa, más vale tarde que nunca. Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y Lucho, ¿qué nos puedes decir en este? Vamos a cambiar la presentación de mí hacia ti. ¿Qué nos puedes decir sobre Interestelar? Bueno, pensemos en que los derechos de autor a la final pues van un poco a la par con las tecnologías disruptivas de cada época. Hablemos de la imprenta hace más de 5 siglos, hablemos después de los periódicos hace 2 siglos. ¿Y qué es lo que sucede? De cierta manera, nosotros vemos que la Convención de Berna pues tuvo por supuesto una actualización, me parece que en 1979, si no me equivoco.
Pues la OMPI pues también tiene sus tratados, ¿no es cierto? Lo que se llama pues también el Berna Plus. Y algo interesante también son nuevas convenciones que han salido. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que yo he visto siempre en derechos de autor, Kiko, y te pido tu reflexión, es justo meter en la misma bolsa al software y a los productos artísticos, ¿no? Ha sido un gran problema. Europa sacó una directiva, la Unión Europea, por supuesto, la directiva del software, e incluso una directiva de bases de datos, lo cual en Latinoamérica pues no tenemos, todos siguen el mismo saco, como tú bien lo sabes. Entonces yo te quería preguntar aquí sobre el futuro. Así como Europa se dio cuenta en un momento, de hace algunos años, que el software no era lo mismo que productos artísticos, solamente en algo como el plazo de duración justamente de protección. Hablemos de eso, que obviamente en el software eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y hacia el futuro, comenzando partiendo de ahí este asunto del software, cuando vemos el desarrollo, por supuesto, en la blockchain, por ejemplo, de los tokens no fungibles, que pues han ganado bastante relevancia en los últimos meses, sobre todo en la red Ethereum, que hasta Sophie la robot, pues tú sabes, su trabajo es hacer NFTs artísticos. Entonces yo te pregunto, primero, ¿cuál es el desafío para poder realmente llevar una legislación a la par de donde estamos? Y ya vemos, por ejemplo, ya te digo, el deber de Latinoamérica todavía es esto del software para mí. Y en segundo lugar, ¿cómo vamos a afrontar el NFT? Porque eso es una cuestión global. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Qué dos buenas preguntas. Sí, no, efectivamente, tal y como comentas, yo creo que muchos de los movimientos doctrinales, ¿no?, que han tratado de desafiar la propiedad intelectual nacen, como tú bien sabes, precisamente de eso, ¿no? Del decir, bueno, es que el software es una cosa y otra cosa son los productos artísticos y culturales, ¿no? Y de hecho, como tú bien sabes, el copyleft nace en los 80 precisamente de eso, ¿no? Cuando de repente la doctrina norteamericana empieza a aplicar los principios del copyright al software, una serie de estudiosos, ¿no?, y Richard Stallman y compañía dicen, no, es que vamos a ver, es que si hacemos esto, vamos a poner unos plazos de protección que en los que va a ser imposible que la gente desarrolle el código, porque evidentemente si tú tienes que solicitar esas autorizaciones y demás, empezamos a aplicar esos plazos de protección que encima se van ampliando cada vez más, ¿no? Y de ahí es donde nace Cultura Libre también. Estamos metiendo en un mismo saco dos productos que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, claro, ¿qué pasó también ahí? Que de esa vertiente nace precisamente todo este movimiento también Cultura Libre. Ahí es cuando Lawrence Lessig desarrolla las Creative Commons, pero claro, yo creo que hoy por hoy se podría decir que las Creative Commons han sido un fracaso, porque al final, a día de hoy, están únicamente orientadas al ámbito académico. De hecho, la mayoría de licencias que la gente utilizó al final eran la más proteccionista, es decir, no se permite obra derivada, no se permiten usos comerciales. Yo simplemente lo que quiero es, bueno, que esto esté en Internet, que la gente lo copie, que la gente haga comunicación pública, que se distribuya, pero ojo, no usos comerciales y no obras derivadas. Y esa es la licencia más utilizada de todas, con lo cual eso demuestra un poco que al final a la gente le gusta utilizar la propiedad intelectual de los demás, pero cuando se trata de su propiedad intelectual todos somos un poquito más reservistas, ¿no?, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, eso un poco partiendo de esa base, ¿no?, de todos estos problemas que han dado estas confusiones entre, pues eso, lo que debe aplicar al software y cómo los productos intelectuales son diferentes. Obviamente, estos productos tienen que tener un plazo de protección mayor y demás, pero claro, el problema que se está llevando a cabo es todo este famoso lobby de Disney, ¿no?, de seguir ampliando los plazos y ampliando los plazos y ampliando los plazos. Y claro, ahí es donde el justo equilibrio también queda un poco desafiado. Yendo a tu pregunta, para mí uno de los principales desafíos, no solo del derecho de autor, sino de la industria cultural en general, con respecto a las nuevas tecnologías, yo creo que es una cosa en la que todos caímos en el engaño, ¿no? Yo mismo utilicé licencias Creative Commons de joven en uno de mis primeros discos y demás. Y yo creo que yo me acuerdo hace 20 años que se hablaba, ¿no?, que bueno, que Internet iba a acabar con todos los intermediarios, que gracias a la red, pues bueno, uno podía ser su propio autoeditor, ¿no?, y podías publicar todo tu contenido y ibas a llegar a la gente. Pero claro, 20 años después yo creo que ha ocurrido lo contrario, que esos intermediarios son más grandes que nunca, porque de hecho tú antes tenías tu editorial, tu sello discográfico, el manager, el agente de booking, el otro, y digamos que todo eran pequeños agentes que interactuaban entre ellos, pero al final tú tenías cierto más control, ¿no? Ahora, en cambio, lo que ha ocurrido es hay unos monstruos que explotan todo ese contenido y para mí el desafío es la brecha de valor, es decir, el que los titulares puedan percibir rendimientos económicos por la explotación de ese trabajo.
Porque si tú quieres ser amateur, no pasa nada. O sea, si tú quieres publicar todo tu contenido gratis, tú no quieres recibir nada, pues está bien y tú puedes compatibilizar eso con otros trabajos. Pero claro, yo creo que hoy en día es más difícil que nunca ser músico profesional siendo indie, o sea, teniendo productos pequeñitos y demás, viviendo exclusivamente de tu música, ojo. Y de hecho una prueba de ello, Lucho, es que la mayoría de músicos independientes tienen otras profesiones o se dedican a la docencia, etcétera. Entonces, para mí ese es uno de los primeros grandes desafíos, ¿no? Cómo el justo equilibrio se está rompiendo por las dos partes, ¿no? Por un lado, se amplían plazos de protección, parece que la legislación intenta ir a un sitio más restriccionista, más monopólico y demás, pero luego en la práctica, en realidad, esas legislaciones a quienes favorecen son a los grandes intermediarios, grandes plataformas de contenido, grandes productoras, grandes sellos discográficos. Y en cambio los autores, ¿no? Los titulares de derechos están un poco con una mano delante y otra detrás. Ese es uno de los primeros grandes desafíos. Respecto a los NFTs, claro, la primera fase de los NFTs realmente se parece mucho al tener una obra de arte antigua, ¿no? Al tener tu cuadro, ¿no? Tú tienes la propiedad exclusiva sobre esa cosa. Entonces, cuando al principio no había derechos patrimoniales de por medio, yo creo que no había problema. Pero claro, como tú bien dices, ¿cuál es el problema? Que ya empieza a haber NFTs, ¿no? En los que efectivamente hay además esa transferencia de derechos. Yo sinceramente, y aquí te lanzo a ti también y te devuelvo a la pregunta, yo no creo que eso tenga que cambiar en exceso las legislaciones en materia de propiedad intelectual. Lo que sí creo es que tiene que haber una evolución desde los derechos exclusivos, en los que tú tienes que autorizar o prohibir por todo, hacia nuevas formas de explotación, como por ejemplo los derechos de remuneración, ¿no? El que ya no hay derechos exclusivos, tú ya no tienes que autorizar o prohibir, pero sí que tiene que haber mecanismos para que tú puedas participar de los rendimientos por la explotación de esa obra. Entonces, yo creo que ese es el camino, ir hacia una lógica más de derechos de remuneración equitativa e ir apartando derechos exclusivos, porque hoy en día realmente el derecho exclusivo no sirve de nada, porque al final tú vas a tener que ceder todo y si tú quieres explotar algo tú tienes que conceder las licencias o tienes que hacer transferencias de derechos y demás. Entonces yo creo que esa va a ser un poco la lógica a futuro y efectivamente yo creo que lo que tiene que ocurrir en América Latina es que haya una armonización legislativa, porque yo que a través de mi trabajo con la entidad de gestión y Latinartis, ¿no? Que trabajamos varias entidades de gestión interconectadas, es que incluso en la comunidad andina, que se supone que tenemos un régimen común, ¿no? Porque tenemos esta decisión andina, ninguna ley se parece. O sea, Colombia tiene unas cosas, Ecuador tenemos otras, Perú tiene otras, Bolivia ya ni te cuento porque es una legislación súper atrasada. Entonces yo creo que tiene que haber esa modernización y yo creo que un poco imitando a Europa. A mí me parece que la directiva europea está muy bien. Es verdad que el artículo 17 plantea algunos problemas desde un punto de vista práctico, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Tratar de regular un poco Internet en la medida de lo posible. Claro, solo quería acotar algo, Gonzalo. La decisión 351, recordemos que viene prácticamente de antes de la explosión del Internet, ¿no? 93, claro, es del año 93. Entonces, es solamente para plantearlo. Bueno, Gonzalo, adelante, sigamos con lo que viene. Perfecto, vamos a la segunda sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos. Lucho y Kiko, estaba pensando en algo que me parece bien relevante, ¿no? Y es algo que estamos descubriendo con la pandemia, con Internet y con todo este asunto, ¿no? Y es que, en el mundo prepandemia, ¿no? Se pensaba que la naturaleza humana iba a cambiar o que era diferente en el Internet, pero finalmente con Internet o sin Internet, con socialismo, capitalismo, es decir, la naturaleza humana siempre predomina, ¿no? O sea, este juego entre lo individual, esta tendencia entre lo individual y esta tendencia entre lo social. Si es que no pensamos, si es que no buscamos acuerdos entre estos dos mundos, ¿no? Que básicamente es la idea de democracia, ¿cómo vamos a proteger nuestros derechos? Entonces, me parece que esa armonización debería ir por ese lado, ¿verdad? Y en este contexto te diría que me parece muy importante plantear esto de cómo armonizar estas normas, pero en función de entender cómo somos y no negando lo que somos. Es decir, finalmente, por más bondadoso que sea, yo acabo de inventarme este mueble en carpintería y es mío.
es mío. No quiero que, y si me lo copian, pero dame algo. ¿Qué opinas, Kiko? Sí, o sea, yo realmente me gusta mucho porque yo es una reflexión que siempre contrapartido, ¿no? Cuando la gente dice, no, es que claro, ahora con Internet y los desafíos y tal, el problema no es Internet, el problema somos los que usamos Internet. Internet es maravilloso, lo malo es la gente que usa Internet, ¿no? Y claro, ahí hay de todo. Entonces, uno tiene que saber un poco dónde está jugando. Porque yo creo que, a ver, realmente yo creo que ya la gente es mucho menos inocente con respecto a Internet, porque yo sí recuerdo hace años, y sobre todo con la gente más mayor, ¿no? Los de una generación, un par de generaciones más mayores que nosotros, en la forma de utilizar Internet, ¿no? Con total ingenuidad, ¿no? Creyéndose todo lo que lee, no contrastando información, dando información de más, porque siempre uno hace esta reflexión, ¿no? Que uno se protege y cierra la puerta de casa con una cerradura, pero por Internet vamos duchos. Ahí no pasa nada. Bueno, estoy en Internet, estoy tranquilo, puedo hacer cualquier tipo de cosas. Entonces, sí, realmente como Internet es global, yo creo que todo esto pasa por, como decía Lucho, ¿no? Al final, los tratados SOMPI tienen ya una serie de años. De hecho, bueno, uno de los más actuales es pues eso, el Tratado de Beijing, que es sobre derechos de los actores. Ahora se está trabajando en un tratado de organismos de radiodifusión. Entonces, no es que se trate de legislar en exceso, pero yo sí creo que tiene que haber instrumentos internacionales que empujen un poquito esa armonización a nivel de América Latina, ¿no? Para que las reglas del juego en todos los países estén claros. Eso por un lado, pero yo creo que por otro lado también es siempre importante esa educación de la ciudadanía. O sea, yo creo que a día de hoy, y esto lo he hablado yo muchas veces con Lucho, ¿no? El músico o el artista lamentablemente también tiene que estudiar un poco de derecho, tiene que, si va a publicar algo en una plataforma, tiene que saber lo que está haciendo. Si va a utilizar un agregador de contenido para que le pongan su canción en Spotify, tiene que entender bien lo que está haciendo, tiene que saber cuánto se queda el agregador de contenido, si es que él se va a poder llevar algo, si no. Cuando alguien publica algo en Bandcamp, por ejemplo, sube su disco en Bandcamp, tiene que leer también las condiciones de uso y saber lo que está haciendo. Entonces yo creo que Internet es la vida 2.0, ¿no? Uno tiene que saber cuáles son las reglas del juego, entonces toca asesorarse, toca estudiar un poco, y yo creo que por ahí también va una solución, o sea, estar un poco conscientes de dónde estamos publicando según qué contenido, o si por ejemplo estamos utilizando eso, licencias libres, pues bueno, saber que estamos autorizando una serie de cosas que luego no hay vuelta atrás. Porque claro, al principio yo recuerdo que se decía, ¿no? Que se criticaba mucho desde un punto de vista jurídico. La licencia Creative Commons es perpetua. Y decían, no, hombre, no, eso no tiene validez jurídica. Pero claro, uno dice, bueno, a ver, es que realmente sí lo es, porque desde el momento en que tú subes algo a la red y estás concediendo infinitas licencias de copia y autorizaciones para que todo el mundo explote, luego ¿qué vas a hacer? Ir uno por uno. No, ¿sabes qué? Me he arrepentido. Ya retiro la licencia, por favor, dejen de utilizar mi contenido. Entonces, yo creo que es importante utilizar Internet con responsabilidad, básicamente, más allá de todo tipo de legislación o control normativo que se quiera aplicar. Me preocupa un poco esto porque efectivamente es así, deberíamos enterarnos, ¿no? Pero también ocurren otras cosas, ¿no? Y es que también lo acabas de plantear, y es esta idea, deberíamos asesorarnos. Y aquí hay este doble juego, y es de la universidad que debe romper las barreras con las que nos hemos construido por décadas y acercarnos a los seres humanos cotidianos, ¿verdad? Porque es la universidad la que puede filtrar, la que tiene el cuerpo académico, la que puede traducir esos temas. Hay cosas que yo no entiendo ni para arriba ni para abajo y tengo una formación académica, entonces tiene su complejidad. O sea, me parece que hay una responsabilidad de la universidad por un lado, y por supuesto hay otra responsabilidad ciudadana del otro lado, ¿no? Es decir, debo buscar dónde enterarme, ¿verdad? Porque si no, es decir, un poco es decir, es tu culpa porque tú no debiste haber leído, pero vamos, o sea, estoy en una cultura, en un contexto cultural que no tengo esas herramientas tampoco. Entonces, me parece Sí, que es un riesgo. totalmente. Esto yo creo que parte y no es la universidad, o sea, yo creo que tienen que ser las instituciones de educación primaria, ¿no? Que yo sé que hay colegios en España que sí que ya desde pequeñitos, pues bueno, les van enseñando un poco cómo se usa Internet, qué es Internet, no hables con desconocidos, etcétera, ya desde un punto de vista incluso ya de protección de derechos fundamentales, ¿no?
Pero yo creo que sí, evidentemente esto es responsabilidad de todas las instituciones de educación, tanto primarias como secundarias, y sobre todo parte un poco eso, de ser consciente del tipo de usos que uno hace, porque luego igual el problema aquí es que, bueno, Ecuador es un país pirata en el mal sentido de la palabra, es decir, hay tiendas abiertas al público en que tú puedes comprar DVDs, pero claro, el DVD ecuatoriano te cuesta 5, el DVD gringo te cuesta $1, entonces nadie compra el audiovisual ecuatoriano, etcétera. O sea, hay una serie de prácticas que yo creo que hay que ir cambiando poco a poco, y esto es concienciando a la ciudadanía. Y luego, por supuesto, todos aquellos artistas que quieran utilizar licencias libres y demás, que lo hagan, bienvenidos sean, pero es que yo luego conozco a muchos arrepentidos, ¿no? Que tú publicas este contenido con licencias libres, pierdes el control y luego de repente eso, te aparecen canciones en un recopilatorio y dicen, ay, no, pero si yo no autoricé esto. Claro que lo autorizaste. Desde el momento en que tú usas una licencia Creative Commons, autorizas todo esto. Entonces, sí, yo creo que es responsabilidad de todos, del Estado también, hacer campañas, pero sobre todo eso, desde pequeñitos. O sea, no hay que esperar a la universidad para educar en estas cosas. Yo aquí hago esa reflexión, que yo sé que, por ejemplo, Lucho hace un trabajo maravilloso desde su universidad, pero hay muchísimas universidades muy prestigiosas que en su malla académica, por ejemplo, para profesionales del derecho, propiedad intelectual es solo cómo registrar marcas en Senadi, pero no tienen nada de derecho de las nuevas tecnologías, no tienen nada de comercio electrónico, no hay nada de protección de datos, derechos fundamentales en Internet, etcétera. Y me parece un error, o sea, me parece estar estudiando derecho de la época del derecho romano. O sea, yo creo que hoy en día Internet debería ocupar la malla académica principal de no solo del derecho, sino de cualquier carrera técnica, de sociología y demás. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, Gonzalo. Yo creo que la solución pasa por la educación. Bueno, tengo aquí una pregunta con respecto a esto, a propósito de Lessig y de la cultura libre, ¿verdad? Lessig ya plantea esta necesidad de que las partes tengan sus ingresos, una economía híbrida, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo manejar una economía híbrida que, digamos, en el contexto ecuatoriano podemos pensar que no existe, ¿no? Pero no es cierto. Estamos ya en nuevas formas económicas, lo que pasa es que no están, digamos, no la encontramos en la tienda, no la encontramos aquí con el vecino, pero estamos viviendo esa economía. Entonces, ¿cómo podrías ahí guiarnos, además en el tono para la gente que nos escucha y que diga, bueno, si es que no voy por una licencia libre, ¿por dónde voy? ¿Qué hago? O sea, realmente la amalgama de opciones es muy amplia, porque de hecho hoy en día incluso hay plataformas, pues eso, tú puedes subir directamente contenido a YouTube y puedes acceder a Content ID, ¿no? Que en función de las explotaciones y los vídeos que se vayan subiendo, por ejemplo, con tus canciones, ese contenido se puede monetizar. Pero insisto, ese es el gran desafío. O sea, no es que haya una fórmula válida. Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, hablo del plano de la música, tienen esa política de no Spotify. Yo no voy a subir nada a Spotify y voy a utilizar todo el contenido a través de Bandcamp. Está muy bien, las condiciones económicas son mucho mejores. Tú ahí además, Bandcamp maneja esa política en la que, digamos, tú le puedes poner el precio que quieras o incluso tú puedes poner una serie de canciones en descarga gratuita, lo otro, pues que si quieren el disco completo lo paguen, etcétera. O sea, opciones hay millones. El problema es que no hay una fórmula mágica, es decir, y ninguna opción te va a plantear muchos rendimientos económicos. Y claro, esto pasa también un poco de cómo funcionan las formas de consumo, ¿no? Yo sé que ahora mismo eso, en el Parlamento británico está todo el mundo enfadado con Spotify y gritando y que tienen que pagar más por cada reproducción y demás, pero claro, la culpa no es de Spotify enteramente, porque primero ahí también hay que ver qué acuerdos tiene esa gente con sus discográficas, uno, y dos, es que Spotify es muy barato. Es que al final te estás pagando 9, 10 dólares y tienes acceso a un catálogo inmenso. Entonces, claro, obviamente tampoco hay muchísimo de dónde repartir, ¿no? Entonces, por eso yo repito un poco la reflexión inicial, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los principales desafíos, que es esa brecha de valor, porque al final vivimos una época maravillosa porque tenemos acceso a todo tipo de contenido muy barato o gratis, y hablo desde el punto de vista legal, no pirata. O sea, contenido legal a día de hoy
tenemos acceso a muchísimo y mucho gratis. Si te sales de los Spotify y Netflix de turno, hay un montón de plataformas gratuitas en las que hay mucho cine independiente, música independiente y demás. Entonces, claro, nosotros estamos pagando muy poco por la cultura. Entonces, claro, eso hace que sea muy difícil que se generen rendimientos para todos los titulares. Entonces, yo creo que estamos entrando en una era en la que antes había una burbuja en la cultura, obviamente, la época esta de las discográficas con estos mega ingresos y demás, eso ya pasó. Estamos entrando en una era en la que hay más esa economía colaborativa, ese intercambio y demás. Entonces, claro, uno no puede pensar en los rendimientos económicos del pasado en la era actual. Entonces, bueno, aquí sí que Lucho nos diga, ¿no? Que él ahora como músico ejerciente, que yo ya estoy más parado. Obviamente ahora lo que toca, claro, con la pandemia eso fastidiado, pero toca una cosa más de tú a tú, más de conciertos, más de hecho, David Byrne, por ejemplo, en su libro En How Music Works, y este libro tiene ya creo que casi 10 años, él ya lo planteaba, ¿no? Que el futuro de la música era volver un poco a los orígenes del folk americano y del blues, de la gente tocando en el porche y los vecinos alrededor, ¿no? O sea, una cosa mucho más a nivel pequeñito y de tocadas más a nivel pequeñito y demás, porque obviamente toda esa monetización por la explotación de discos, que el disco no deja de ser un tráiler de, ¿no? o una foto de lo que vas a poder ver en directo, es una cosa pequeñita dentro de la historia de la música, si lo piensas, ¿no? La música grabada es una cosa muy pequeñita, entonces, roto esa especie de boom discográfico, lo que toca es ir evolucionando a nuevas formas, ¿no? De explotación de esos contenidos. Entonces, no sé qué opinas tú ahí, Lucho, te lanzo a ti la pregunta. Si ese es el camino. Bueno, yo lo que quiero decir es que, por supuesto, en la web 2.0, a la final, toda esta esperanza, como tú lo planteabas, de que los músicos van a recibir pues dinero ya justo a través de estas nuevas plataformas, en realidad se desvaneció. No existe en realidad. Creo que los músicos probablemente son incluso más pobres que antes, justamente por el exceso de oferta de contenidos. Pero al mismo tiempo creo que hay una esperanza más bien en la web 3.0. ¿De qué me refiero con esto? De que justamente cuando hablamos de que podemos tokenizar todo lo del mundo real, sea intangibles o tangibles, nosotros también podemos ya dejarnos guiar más bien por contratos inteligentes que nos distribuyen directamente nuestras regalías, lo cual eliminaría las sociedades de gestión colectiva, que a la final, disculpa que diga eso, sé que tú digas la sociedad, o tal vez las sociedades de gestión colectiva pueden cambiar de rol, más bien, cambiarán de rol. Sí, ahora te doy mi respuesta. Pero bueno, para terminar de decir entonces, yo creo que sí, el futuro está en eso. Por si el NFT trae una idea muy potente debajo, yo creo, que es que, por supuesto, tú puedes directamente ya, por decirte lo que es fine arts, artes finas, ¿no es cierto? Como eso, pues, en Europa se regula que tú vendes un cuadro y luego sigues ganando ciertas regalías de la siguiente venta del cuadro. Entonces, eso ya se está haciendo con NFTs. Yo pienso que todos los derechos de distribución, incluso los derechos patrimoniales, pueden tokenizarse. Y una vez que se tokenizan, el mismo artista tiene directamente la libertad de hacer sus propios giros legales, por supuesto con asesoría de su abogado. Pero lo interesante es que este asunto de la prueba en la blockchain es muy interesante, yo creo, porque a la final también terminaríamos de cierta manera en el mundo transnacional encontrando una solución que al momento no nos da ni el escenario para nada, tú sabes, bueno, tú sabes, pero te digo, es un desastre apelar en escenario en segunda instancia, es realmente engorroso y totalmente no está alineado con lo que es el mundo actual. Entonces yo sí creo que la blockchain, no hablo solo por el escenario, hablo por todas las autoridades de propiedad intelectual del mundo, ¿no? Creo que la blockchain ofrece de pronto esa esperanza que tuvimos hace 20 años con la web 2.0, pero es muy probable que de aquí en 20 años volvamos a decir, no, fracasó la web 3.0 también. Eso es lo que yo te diría, pero tenemos esperanza por ahora. Ahora, si me dices de qué viven los músicos ahora, lamentablemente los que tienen público viven de los shows, lo cual con la pandemia fue, como dices, un gran drawback, pero al mismo tiempo es los shows. Te digo, además los músicos de los shows y por supuesto cuestión de regalías, la sociedad de gestión colectiva, si tienes una que realmente está contigo, si no, pues obviamente a la final quienes están empoderados cobran sus propias regalías también, es importante decirlo, no necesariamente delegan en una sociedad. Obviamente son casos muy específicos y isolados, por supuesto, porque la mayoría de gente no tiene un abogado en la banda, entiendo muy bien eso, ¿no? Pero ese es básicamente el punto de vista, no sé, adelante, Kiko, con lo que estaba. Sí, no, totalmente de acuerdo, o sea, a ver, por pasos, claro, yo cuando hablábamos antes de los NFTs, esta posibilidad de que no sea solo la transferencia del soporte, entre comillas, porque al final en su origen es casi como la obra de arte en contemporáneo que tú vendes, ¿no? De tú tienes solo
el soporte que contiene la obra. Ahora ya con smart contracts, efectivamente, se están haciendo transferencias de derechos patrimoniales. Pero te digo una cosa, yo no lo digo porque me voy a quedar sin trabajo, pero no, yo no creo que vayan a desaparecer las entidades de gestión colectiva por el tema blockchain, porque de hecho blockchain no puede sustituir a la gestión colectiva. Es una herramienta que la gestión colectiva tendrá que utilizar. Eso por un lado, porque evidentemente hay una serie de aplicaciones, ¿no?, dentro de lo que es la propia naturaleza de los blockchain que impiden su aplicación completa a lo que es toda esa transferencia de derecho patrimonial, adquisición de la regalía y demás, y siempre tiene que haber una entidad de gestión por ahí monitorizando. Lo que sí va a ocurrir es que vamos a ser más eficaces, obviamente, y eso es bueno, porque eso va a reducir gastos administrativos, va a llevar a una gestión mucho más eficaz. Entonces yo sí creo que puede ser un aliado, pero evidentemente no aplica 100% blockchain a la gestión colectiva. Yo no creo que aplique 100%, eso por un lado. Y por otro, yo estoy un poco menos esperanzado. Yo sí creo que dentro de 20 años nos sentaremos y estaremos hablando de que, bueno, fue otro bluff, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ojalá me equivoque, veamos un poco cómo evoluciona todo el tema de los smart contracts y demás, pero lamentablemente yo creo que siempre va a haber la forma en que haya estos intermediarios. O sea, yo sí tengo esa sensación de, no es que sea una batalla perdida o tirar la toalla, pero yo sí creo que al final esa relación directa entre el titular del derecho y el que explota ese contenido, y a ver, esto es una relación entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo a través del smart contract, siempre habrá la fórmula en la que el sello discográfico, el productor audiovisual o la plataforma estará ahí en medio, con lo cual pinta complicado. Y eso, lo que dices con respecto a los músicos, pues sí, es una situación muy compleja con el tema de las tocadas y demás, porque igual todo este tema de las tocadas en streaming no eso no sirve para nada, no funciona bien. En su momento incluso hay entidades de gestión, ¿no? La colombiana, esta Saico, que sacaron su propia tarifa y dijeron, no, sí, esto es el futuro y tal. No, o sea, al final la música tiene que ser en directo. Entonces, bueno, estamos en stand-by por la pandemia, así que nada, toca confiar que salgamos rápido y más bien que vuelvan las tocadas. Y por otro lado, que ojalá Ecuador, que para mí sí es una asignatura pendiente, invierta, ¿no?, en que haya una infraestructura para esas tocadas, porque la verdad es que ser músico aquí, vamos, tú me lo puedes decir mejor que nadie, es complicado, ¿no? Yo tengo la experiencia de España, que es facilísimo hacer giras, hay 1 millón de salas, etcétera. Aquí los que sois músicos sois héroes. El problema es llegar a tener el público. Una vez que tienes el público puedes girar, pero yo creo que es mucho más difícil para una banda llegar aunque sea localmente, te digo, como país. Pero vosotros tenéis el público. Sally Mileto tiene el público. Sally Mileto, Mamá Vudú, puedes hablar de Verde 70 en otros ámbitos como el pop, ¿sí me entiendes? O sea, pero como te digo, fue más fácil sacar el público hace 25 años que hoy. Eso es lo que quiero decirte. Yo lo veo muy difícil para una banda de hoy sacar ese público, sacar esa notoriedad. Porque es un boom, un flash en el internet, un TikTok, y luego del otro mes ya vino otro TikTok. Bueno, vamos, Gonzalo, con la tercera etapa del programa, ¿te parece? Muchas gracias, estaba esperándoles. Les quiero plantear para la siguiente parte este debate, porque me parece que no podremos resolver esto solo en este campo, sino en el tema de la sociedad, de las propuestas ideológicas, de la democracia y todo esto. Me parece que vamos a hacer debate en el siguiente segmento y entremos, como está ya amenazado, la sección 3 de este programa. Tecnomúsica y tecnocine. Un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine. Y ahora les tengo una sorpresa maravillosa que nos preparó Lucho. O sea, déjame felicitarte, Lucho, porque fue perfecta la elección. Ya estoy yo cargando en YouTube la canción, pero dele, explíquenos por qué eligió a ese monumento de película, aunque iba a decir monumento de actriz. Bueno, en realidad uno de los casos más interesantes, al menos que yo conozco en derechos de autor, creo que Kiko va a estar de acuerdo, fue justamente este caso de la película de Asphalt Jungle, de la serie de Asphalt Jungle, ¿no es cierto? Que fue dirigida por John Huston en los años 50, ¿no es cierto? Comienzos de los 50, y luego fue colorizada. Entonces, lo interesante de esto, por supuesto, la protagonista principal es Marilyn Monroe, la legendaria. Entonces, esto tuvo un gran
gran contexto jurídico después cuando se colorizó, pues fue justamente en Francia, por ejemplo, pues al final hay algo que se llama, ¿no es cierto, Kiko? El derecho de origen, ¿no? La titularidad de origen de la obra. En este caso, yo creo que si conoces el caso, te dejo a ti que lo expliques mejor. Sí, más que de titularidad en origen, o sea, aquí lo que entró en conflicto es por el tema del derecho de integridad de la obra, porque claro, esto es un derecho moral. Volvemos un poco al inicio del programa en que estábamos en estos dos grandes bandos, ¿no? El del copyright y el del derecho de autor. El bando del copyright al final es más mercantilista, derecho de copia, de hecho el productor tiene en origen todos los derechos, lo que se protege es la inversión económica y que luego ese productor puede hacer lo que quiera con ese producto, básicamente porque todos los derechos son suyos. Una película es un producto caro, entonces hay que explotarlo de la mejor manera posible, transformarlo, retorcerlo, revolverlo y demás, y los autores no pueden decir nada. ¿Qué sucede? Que en el otro sistema, el continental o de derecho de autor, hay una cosa que se llaman los derechos morales, y es que no importa que los autores hayan cedido todo tipo de derechos, tienen una serie de derechos asociados a su personalidad, ¿no? Que es el del reconocimiento de la titularidad de la obra, el que se les reconozca como, pues eso, a Huston como el director de la película, al guionista como la guionista. Los actores también lo tienen, tú no puedes quitar de los títulos de crédito a Marilyn Monroe en esa película. Y este derecho tiene una vertiente que es el derecho de integridad, que es que no se pueden hacer modificaciones, transformaciones en esa obra que afecten a la reputación de ese autor, ¿no? O que afecten a sus intereses como creador. ¿Qué sucede? John Huston durante toda su vida siempre criticó el coloreado. Porque claro, además en aquella época el coloreado era un poco cutre. O sea, lo que se hacía era en la misma cinta de celuloide se pintaba y demás y se coloreaba la película. Entonces él en vida siempre se opuso a este tipo de acciones, pero claro, ¿qué ocurre? Que si se hace en Estados Unidos no se puede decir nada porque evidentemente no hay moral rights y todos los derechos de transformación los tenía Ted Turner en aquel momento, ¿no? El magnate de la producción. Pero claro, los herederos, porque John Huston ya había fallecido, estaban molestos con este coloreado porque decían, no, es que papá siempre se opuso a esto, le parecía una burrada, entonces tenemos que ver qué podemos hacer. ¿Qué ocurrió? Cuando esa película ya coloreada la pasan en televisión en Francia, ellos van y demandan allí, en el tribunal, y llegan hasta el Tribunal de Gran Instancia de París. O sea, se van hasta las últimas consecuencias apelando y tal, para que se condene a Ted Turner por infracción de derechos modales, y el tribunal les da la razón, porque dicen, efectivamente, o sea, esto es un acto de transformación en el que se está afectando a los intereses legítimos del titular, porque John Huston nunca quiso que se colorearan sus películas, ¿no? Y tocó ahí un pago de una indemnización tremenda. Y claro, este caso es muy interesante porque a día de hoy, claro, tenemos estos casos míticos, ¿no? De coloreado de película, que este caso es de los años 80, pero claro, hoy en día hay una serie, o sea, ya el simple hecho de coger una película y ya pasarla a este formato, el cambio incluso explotar en los aviones y demás, son muchos actos de transformación que podrían molestar esos titulares. Y claro, ahí la evolución de la propiedad intelectual ha sido que los derechos morales cada vez estén un poquito más atenuados, ¿no? Y se diga, pues eso, el derecho de integridad, pues claro, a excepción de las formas normales de explotación de la obra, porque obviamente ahora en el audiovisual también no está solo el de la jungla de asfalto, hay casos incluso que pasar de CinemaScope a este formato de 4/3 también es una afectación al derecho moral porque hay cosas que quedan fuera del plano, ¿no? Entonces, claro, hemos pasado de esa etapa a una etapa actual en la que realmente ese derecho moral de integridad sí queda un poco vacío de contenido, porque hoy en día se puede hacer casi cualquier transformación, esos cambios de formateado y demás, y obviamente uno no prosperaría en esas acciones. Entonces sí, es un caso muy interesante en el que básicamente, pues eso, se pone en conflicto un poco cómo funcionan estas dos legislaciones diferentes, ¿no? El tema de los moral rights que existen en el sistema continental y cómo esto no existe en las legislaciones del copyright. Por eso hay muchos directores de género, de autor y demás, al margen de algunas políticas de incentivos fiscales y en el caso de Roman Polanski y otros asuntos espinosos que todos conocemos, que prefieren rodar en Europa, porque al final ellos van a tener, digamos, que un derecho sobre decidir sobre el corte final, ¿no? O sea, ellos sí van a decir, no, mi película es así y quiero que quede así. Y si no, pues ahí puede entrar en juego la integridad, ¿no? En cambio, en Estados Unidos tú eres el esclavo del productor. O sea, al final manda la productora. Por más que tú puedas ser un director muy de cine independiente y demás, si la productora dice, no, quiero quitar esa escena porque el público se va a asustar o lo que sea, la productora lo quita.
Excelente. Bien, Bueno, para terminar la presentación, muchas gracias, Kiko, por todas las luces en este caso, que yo recordaba era uno de los más interesantes que había revisado. quiero indicar o recordar que Marilyn Monroe también es una excelente cantante y tenía muy buena música, ¿verdad? Para la audiencia que no lo sepa, uno piensa que solo es la rubia típica, bobalicona, pero hacía buen cine y hacía buena música, ¿no? Para la audiencia que no lo conozcan. Y con este contexto, me gustaría entrar un poco a un tema espinosísimo, porque me parece fantástico para discutir con ustedes, y es el tema que ya lo mencionaron del mercantilismo, ¿no? Un poco la idea, esto se discute mucho en la universidad, ¿no? Esta idea de que si tú haces algo muy comercial, es mercantilista, y si es mercantilista, estás apoyando el sistema, estás apoyando el fin del planeta y casi del universo, ¿no es cierto? Nos vamos contra la ecología, nos vamos contra los derechos, es decir, el mercantilismo es la peor de las pestes, mucho peor que el COVID, ¿verdad? Y eso le impide bueno, vamos al otro extremo, ¿no? Vamos a la universidad, poniendo el campo que más conocemos, que es el de la universidad que también se va del otro lado, ¿no? Que se vende a la empresa y se vuelve mercantilista. Sí, estamos en estos extremos que finalmente nos desprotegen, Kiko. ¿Por qué? Porque si no entramos a monetizar nuestro trabajo, ¿cómo garantizamos nuestro trabajo? Necesito inversión para equipos, necesito inversión para investigar, necesito dinero para hacer las cosas. Pero también del otro lado debe ser regulado. Entonces me parece que aquí está un poco el medio, ¿no? Y aquí me pongo en el medio de los dos. Tú dices, volveremos en 20 años, estaremos acá discutiendo. Yo creo que sí, estaremos discutiendo porque seguimos sin pensar en que la naturaleza humana necesita tanto los derechos individuales como los derechos sociales. Y mientras no encontremos un equilibrio, pues sí, seguiremos 20 años más. ¿Qué opinas, Kiko? Sí, a ver, o sea, yo creo que antes lo he planteado desde un escenario muy catastrófico, ¿no? Y que prácticamente es imposible dedicarse al arte sin, digamos, venderse, ¿no? Como se suele decir. Yo creo que aquí también se dice el concepto este de Ávida Dólares, ¿no? Que decía Dalí, o sea, sin venderse, sin renunciar un poco a tu esencia creativa y buscar, pues, complacer o a tu público, o a tu agente, o a tu sello, o a tu este. Sí existen ejemplos de, bueno, de gente que haciendo las cosas por su cuenta y a través de autoedición y demás les ha ido bien. Y yo, por ejemplo, a mí hay una, y son muy mainstream, ¿eh? Dentro de todo lo que hacen, pero hay una banda que me encanta que es, por ejemplo, Radiohead, ¿no? Que si tú ves su discografía, al final no es una música nada mainstream y ellos han hecho muchos experimentos, incluso también han jugado mucho con estos conceptos que nos encantan a Lucho y a mí, ¿no? De pues coger un disco tan bueno como In Rainbows y decir, ¿lo subo gratis a internet o no gratis? Ponle el precio que te dé la gana. Si quieres pagar 50 centavos, te descargas el disco. Si quieres pagar 0, te vas a poder descargar el disco. Si quieres pagar $100, también te vas a descargar el disco y te damos las gracias. Entonces, yo creo que sí que hay algunos ejemplos de gente que haciendo las cosas diferentes lo ha reventado y les ha ido muy bien, o también mucha gente que está fuera del sistema y que pueden vivir de su trabajo creativo y artístico. Lo que pasa, y lo que sí digo, es que con Internet, porque yo tengo 36 años y yo me acuerdo de estos debates de hace 21 años, ¿no? Yo de adolescente y demás, que se decía, no, con Internet ya se acabó, ya no tienes que ir al sello discográfico a que te ponga un contrato abusivo, ya subes tú tu contenido, vas a monetizar y demás. Y a día de hoy, Lucho lo decía, yo creo que por lo menos en la música estamos peor que nunca y en otras áreas ya ni te cuento, porque por ejemplo el audiovisual, claro, la ventaja que tiene la música es que a día de hoy es fácil, barato y sencillo hacer música que suene bien. O sea, ya los home studios, ya hay programas, hay plugins y demás que cada vez los resultados son mejores, con lo cual no necesitas de esa inversión económica y el costo a recuperar es mucho más bajo. Entonces, eso es una cosa buena y eso también lo ha dado Internet, ¿no? Todo ese intercambio de software y demás, eso es maravilloso. Pero yo sí creo que cada vez se tiene más difícil si quieres ser 100% independiente y autoeditado. O sea, yo sí veo que hay muchos desafíos en ese sentido. Es complicado, pero sí se puede. Lo que pasa es que eso,
yo creo que eso no va tanto desde el punto de vista regulatorio, sino que, como decía Lucho, yo creo que tiene que ver más con plataformas, ¿no? O con nuevas revoluciones tecnológicas que quizás puedan cambiar eso. Yo no le tengo tanta fe a blockchain y los smart contracts dentro de este área, porque creo que de algún modo, en algún momento, estos intermediarios se van a meterán la mano y obviamente se perderá toda esa independencia, ¿no? Y esa pureza de la transferencia directa con el usuario que le explote y yo voy obteniendo rendimientos, ¿no? Y que haya toda esta cadena de smart contracts y demás. Pero veamos. Espero que lo hablemos antes de 20 años, pero ahí toca ver. Lucho, ¿qué opinas? Bueno, ya como para ir cerrando el programa también, que time is up, yo estoy de acuerdo con Kiko, creo que hay desafíos, pero yo creo que lo más importante para el artista en general es empoderarse de su trabajo, tener una visión que va más allá de lo artístico, sino también tener una planificación, saber que a veces se gana perdiendo y a veces se pierde ganando. Creo que es muy importante manejar esos conceptos. Y definitivamente creo que el conocimiento, yo te puedo decir, cuando uno conoce sus derechos, cuando uno sabe cómo funciona el sistema, pues tiene muchas mejores posibilidades de explotarlo a tu conveniencia. Entonces, yo sí creo, complementando y para ir cerrando lo que decía Gonzalo, que de alguna manera por decirte, yo tengo la sensación de que en derecho en general, en las facultades de derecho, le tratan a la propiedad intelectual como cualquier cosita agregada, como un plus agregado. Sí, ¿verdad? Y no solo aquí, también en Europa, ¿eh? Entonces nosotros podemos ver, es como, primero todo el resto constitucional, penal, civil, lo que sea, Napoleón, ante nada, y después vamos a ver, la propiedad intelectual, ya, dales unas horitas. ¿Sí me entiendes? Ahí está el gran error. Está el gran error en eso. Imagínate, si eso pasa en las facultades de Derecho, mucho peor en las otras, en las facultades de música. Yo he estado en ambas, te cuento, Kiko. He estudiado Derecho y he estudiado música en universidades, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, la de música peor, ni siquiera los profesores saben que es un derecho de autor. Es muchísimo peor todavía. Entonces, tenemos que empoderarnos todos de la propiedad intelectual, no verle como el enemigo. También hay gente que le diga, no, no quiero nada de eso. No, espérate un ratito, es una herramienta para que tú puedas vivir mejor de tu trabajo. Ese es el mensaje final que yo daría. Ahora sí, no sé, pues Gonzalo y Federico, para ir cerrando, pues, ¿qué opinan ustedes? Kiko, perdón. Sí, Kiko, porfa, totalmente de acuerdo. Y eso es un poco a lo que me refería en el bloque anterior, con que es responsabilidad del Estado. Yo, eso, en España, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo sí hice ahí la maestría y demás, pero yo en la facultad era una optativa. Y además era una optativa que se abordaba desde el punto de vista, claro, es verdad que allí propiedad intelectual es derecho de autor solo, lo otro es propiedad industrial. Pero es que yo aquí he ido a dar clases en muchas universidades, siempre alguna clase suelta de derecho de autor. Nunca algún alumno, ya estábamos hablando de gente de último año, había visto nada de derecho de autor, porque si de casualidad les dan propiedad intelectual como optativa, solo les enseñan marcas, ¿no? Marcas y un poquito de patentes, punto. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, la propiedad intelectual es importantísima y yo creo que se debería abordar en las universidades con muchísima más seriedad y no solo en las facultades de Derecho, en todo tipo de carreras artísticas, en periodismo, en todo tipo de carreras sociológicas. Hay que estudiar propiedad intelectual porque evidentemente cuando nosotros estamos navegando en Internet, estamos consumiendo propiedad intelectual, estamos generando propiedad intelectual en muchos casos, subiendo fotos, subiendo el dibujo de no sé qué, y mira esto, y ahora me subo tocando la guitarra, esta canción que yo he hecho, y yo creo que la gente no es consciente de ello. Entonces sí, yo creo que el desafío parte desde lo académico, pero yo creo que también la gente tiene que hacer un ejercicio de autorreflexión y también de estudiar. O sea, gracias a Internet todo está disponible, toda la información del mundo, hay millones de cursos y yo creo que es un área en el que la gente se tiene que seguir formando y más si trabajas con propiedad intelectual. O sea, ser músico y no saber de derecho de autor es pecado a día de hoy. Es pecado. La gente creo que le está dando mucha más importancia a esa parte del marketing y demás y no, yo creo que para conocer tus derechos y cómo funcionan las reglas del juego, ahí vas a saber y ahí vas a decir, oye, pues sí, me interesa utilizar una licencia Creative Commons y además voy a permitir usos comerciales y no me importa, porque esta obra está hecha para eso. Y ahora aquí en este disco digo, no, pues esto me lo voy a autoeditar. Y ahora me voy a juntar con una banda y de repente digo, pues mira, voy a firmar un contrato con un sello discográfico porque para esto me interesa. O sea, solo conociendo las herramientas puedes saber qué es lo que se adapta a ti. Porque estoy, y ya para terminar, totalmente de acuerdo con Lucho. La propiedad intelectual no es un enemigo. Tiene cosas mejorables, por supuesto. Yo creo que toda esta tendencia a ampliar los plazos de protección es un gran error. O sea, yo sí estoy en contra, ¿no?, de esa monopolización absoluta y que ya en la legislación de copyright haya plazos de hasta 120 años.
no tiene ningún sentido con respecto a cómo nace la esencia del derecho de autor, que es que yo como autor durante mi vida y luego mis herederos durante unos años puedan percibir estos frutos. Pero al final esto es un pacto social. Lo que se está diciendo es, mira, te voy a dar un monopolio durante un tiempo, pero luego esta obra tiene que acceder al dominio público, porque la humanidad tiene que aprovecharse de ella. Entonces, eso, yo creo que cuanto más se estudien estos temas, habrá más debates de altura y sobre todo se podrá aportar más cuando haya cambios legislativos, ¿no? Porque, por ejemplo, eso, el código Ingenios, uno revisa el código Ingenios y eso es una locura. Porque de repente hay artículos que dicen una cosa, pero luego 20 artículos después se contradice, porque ahí todo el mundo mete mano. Es un cuerpo normativo en el que todo el mundo mete mano y de repente ahí está el artículo que puso la televisión, ahí está el artículo que pusieron los herederos de tal pintor, aquí está el artículo que puso esta discográfica porque no sé qué, aquí está el artículo y no se puede abordar una ley de propiedad intelectual así. Entonces eso, yo creo que la principal responsabilidad parte de universidades, pero también de la ciudadanía. O sea, si quieres aprender de derecho de autor, no es excusa que no te lo hayan dado en la universidad. Hay un montón de material en internet para estudiar y gratis. Así que eso, yo lo que recomendaría es que la gente se inteligencie de estos temas porque es bien importante. Bien, y voy a finalizar recogiendo lo que ustedes acaban de decir con esta idea de que estamos hablando de ciudadanía, ¿verdad? Es decir, si estamos conviviendo en un mundo en el que el cara a cara, internet están fusionados, están híbridos, como señala Leslie, con las economías y con nuestras formas de vida, pues necesitamos pensar una ciudadanía que proteja nuestros derechos y que señale nuestros deberes. Así que me parece que es un tema de ciudadanía en general en este nuevo mundo, ¿verdad? Y con esto ya finalizamos. Listo, quiero agradecerte mucho por tu presencia. Es fantástico el tema y me parece que estamos muy lejos de agotarlo, pero bueno, esto hemos podido hacer en Los Observadores. Gracias por todo. Lucho, despídase, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a Kiko. Por supuesto, Kiko, te tendremos nuevamente en una edición 2, viendo cómo va evolucionando todos estos temas y de pronto en algún tema más concreto y específico, no tan general. Por supuesto, gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Y a todos nuestros amigos, pues, seguiremos, nos veremos, mejor dicho, nos escucharemos, o ustedes nos escucharán en una próxima edición de su programa, Los Observadores. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cerramos. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyberderechos y Tecnosociedad, por Voz Andina Internacional.